director, aquí a mis compañeros en esta noche para este programa tan enriquecedor. El programa Medellín, ¿Cómo vamos? Como usted decía, tiene ya 12 años de trabajo. Haciendo seguimiento y análisis a la calidad de vida. Somos un programa privado que desde la transparencia, la objetividad, trabajamos de la mano, en este caso con la administración municipal y muy recientemente también con el área metropolitana, trabajando en temas de calidad de vida, con dos insumos básicos, Liliana, son los indicadores objetivos, cuyas fuentes son oficiales. El área metropolitana nos da información valiosa sobre medio ambiente, por ejemplo, sobre movilidad. La administración municipal a través de planeación nos entrega más de 400 indicadores relacionados con calidad de vida, y la segunda parte es una encuesta de percepción ciudadana que presentamos en el segundo semestre, haciendo una encuesta al ciudadano sobre satisfacción, qué tan satisfecho está con los bienes y servicios que en la ciudad le están otorgando a ese ciudadano. ¿Y cómo ha sido ese ejercicio, doctora Piedad? ¿Es bueno hacernos seguimiento? Es pues, excelente. Estoy preguntando por los televidentes, como qué es esa preguntadera, esa averiguadera, porque hay que estar revisándolo tanto. Es clave evaluarnos. Es muy importante porque de alguna manera somos veedores de una gestión pública más transparente, más cercana a las necesidades del ciudadano. Por eso tenemos la encuesta de percepción. No es solo importante saber cómo vamos, por ejemplo, en educación, cuántos niños están en la escuela, sino si los padres y los muchachos están contentos con esa educación. Tomar en cuenta la voz del ciudadano y también que el ciudadano sea corresponsable y participe. Y para que participe es muy importante que tenga herramientas como estas que nosotros les ofrecemos a través de nuestros informes. Muy bien. También está con nosotros Mariluz Ramírez, coordinadora Aburrá Sur. ¿Cómo vamos? Bienvenida, doctora Mariluz. Muchísimas gracias, Liliana, buenas noches. Sí, nosotros somos un programa, Cómo vamos también, y hacemos monitoreo a la calidad de vida de los 5 municipios del sur del Valle de Aburrá. Así como lo hace Medellín, Cómo vamos, nosotros lo hacemos en nuestro territorio. ¿Quiénes hacen parte de Aburrá Sur? ¿Cómo vamos? Están los 5 municipios, están Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. ¿Y ahí apoyo privado? No, sí. Perdón, es que la diferencia es la pregunta, no a quienes se les hace la encuesta de seguimiento, sino quienes conforman Aburrá Sur. Los socios son, sí, por ejemplo, la Cámara de Comercio de la Aburrá Sur, la Corporación Prosur, la Fundación Diego Echavarría Misas, las cajas de compensación Confama, Confenalco, el periódico El Colombiano. Es una alianza interinstitucional privada que sí tiene, digamos, la casa matriz de Cómo Vamos, es la Fundación Corona, un gran respaldo para nosotros también. Es clave que los privados ayuden a mirar lo público. Sí, es supremamente clave, inclusive en este ejercicio, eso es lo rico de la metodología Cómo Vamos, que es un ejercicio privado que hace control social a toda la gestión pública. Esa es, digamos, un punto clave y un punto diferenciador en la gestión que nosotros realizamos. Es tan clave que yo lo he dicho en varias oportunidades, es lo que permite que tenga permanencia en el tiempo. Nosotros hemos buscado mucho en los hacia dónde vamos, que es parte de lo que decimos, que tengan esa misma posibilidad de que sean los privados los que estén dando ese norte de largo plazo, para que no sea una decisión de un gobierno de si se mantiene o no, y la independencia y la autonomía y la objetividad que puede dar el que sean recursos privados para que el informe sea cada vez más transparente. Y también nos acompaña esta noche, bienvenido, profesor Hernando Granados Cortés, director del Centro de Investigaciones y Prospectiva de la institución universitaria ESUMER. Qué bueno que nos acompaña aquí para que nos ayude a mirar el contexto. Liliana, muy buenas noches al director, muchas gracias, y a las directoras de los programas Medellín, como vamos, a la doctora de Planeación Municipal. Sí, muchas gracias, pues, y la idea es compartir con ustedes un poco las reflexiones sobre para dónde vamos. Digo que la mirada que nos da el cómo vamos, bueno, nos muestra la realidad, la foto, y nuestro propósito es llevarlos más allá a esa reflexión de para dónde nos dirigimos en la ciudad y la región. Y vamos bien, vamos por buen camino, ¿qué cree usted? Yo creo que el asunto no es fácil, las estadísticas no lo evidencian, y creo que a través de la herramienta de la perspectiva podemos visualizar un poco los contextos, cómo se van tornando. Perfecto, y quiero saludar también a mi compañera Paola Cardona, que va a estar en redes y que hay información importante para compartir con los televidentes. Hola Liliana, un saludo especial para todos nuestros televidentes, y qué bueno, una semana más en la que estamos encontrándonos también a través de este diálogo digital que tenemos tanto en las cuentas de Telemedellín como del área metropolitana, en Facebook y en Twitter. Estamos ahí muy conectados para estar pendientes de todos los comentarios de los televidentes.
Y los televidentes en la calle nos dijeron lo siguiente, les hicimos la pregunta sobre cómo cree usted que está la calidad de vida en el Valle de Aburrá y cuál es el reto más importante. Y miren lo que nos dijeron, aquí nuestras expertas y el experto nos dirán que si están bien o si estamos enredaditos. Miremos. ¿Cómo cree usted que está la calidad de vida en el Valle de Aburrá? Es algo muy sectorizado porque no es la misma calidad de vida para alguien de un corregimiento, de un pueblo, que para los que estamos acá en la ciudad. Entonces, por ejemplo, en tema de educación no tenemos las mismas oportunidades los que vimos acá, que tenemos como los sectores de educación cercanos que alguien de un corregimiento que le queda mucho más difícil llegar hasta acá. La calidad de vida del Valle de Aburrá me parece muy mediocre. Estamos en una situación tanto de inseguridad como de educación muy baja aquí en Medellín. A nivel de calidad de vida ha mejorado un poco más. La calidad de vida en Medellín se encuentra, para mi forma de ver, muy bien, de verdad que sí, muy bien en comparación de otras ciudades. La calidad de vida, viniendo yo de otro lugar que es Valledupar, la costa, en donde no hay oportunidades de trabajo, acá veo que la calidad de vida es súper buena, excelente diría yo. O sea, esta ciudad me ha dado gran oportunidad para abrirme como empresaria y darle a otras personas un empleo. A mí me parece que la calidad de vida en el Valle de Aburrá es regular en la medida en que las fuentes de trabajo están muy reducidas. ¿Cuál es el reto más importante a resolver en el Valle de Aburrá? El reto más importante que tiene ahorita el Valle de Aburrá es mejorar la educación, sobre todo en la infancia, y el sistema de salud. Yo creo que eso nos mejora mucho la calidad de vida a todos los colombianos. La educación sería otro de los aspectos que también golpea mucho nuestra sociedad. Lo más importante que hay que resolver es la educación y la seguridad. Primero sería el tema de la seguridad, porque si resolvemos el tema de la seguridad, hay otros temas que conllevan, que se irían solucionando, como el tema, por ejemplo, de educación, de salud, que son cosas que pueden irse mejorando a partir de este. El principal reto para el gobierno nuevo que viene es la juventud, brindarle más atención y más oportunidades, más estudio, más capacitación y estar proyectado más en los barrios populares. Bueno, están entre los 200 indicadores de Medellín. ¿Cómo vamos o no, doctora Piedad? Absolutamente. Y le voy a contar una cosa, Liliana, así rápidamente. Nosotros, ahí esa voz del ciudadano, nosotros la tenemos en nuestra encuesta de percepción ciudadana y está muy alineado con lo que dicen los ciudadanos. El año pasado nosotros tenemos desde el 2006 la pregunta ¿cuáles son los 3 temas más importantes para la administración municipal? Y están en primer lugar empleo, salud y educación. Educación fue transversal y ahí quisiera hacer una anotación importante de nuestro último informe con base en indicadores objetivos. Uno de los retos de Medellín es mejorar en equidad. El índice de Gini, que es un índice internacional utilizado para medir cómo se distribuyen los ingresos entre los habitantes de un territorio, muestra que Medellín es una ciudad muy desigual. Y la raíz, una de las hipótesis que nosotros tenemos con unos indicadores que analizamos, está en eso que mencionaba una ciudadana, que son las oportunidades y son iguales para todos. Y lo que nos muestran los indicadores es que depende de los ingresos de la familia, qué tanto acumulan los jóvenes capital humano. Entre 18 y 24 años tenemos entre las familias más pobres y las más ricas, eso se llama en economía el quintil 1 y el quintil 5, la mayor brecha entre las ciudades en Colombia. Donde menos están acumulando son las familias donde hay jóvenes, familias con jóvenes de menores ingresos, es donde menos se acumula capital humano. En otros términos, ¿qué es acumular capital humano? Es tener las destrezas, las capacidades que nos otorgan 3 cosas en esencia: una buena salud, acceso a educación y a capacitación para el empleo. Entonces necesitamos a nuestros jóvenes y a nuestros niños estudiando, que la educación sea de calidad, y ahí está para mí el desafío crucial para Medellín y para la región metropolitana. Doctora Ana Catalina, yo pues doy fe de todo el trabajo que todas las administraciones han venido haciendo por lograr esa equidad y como aumentar la inversión en la Comuna 1, 2, 3, 4, como voltear la torta desde casi el 2004, de voltear la lógica de la inversión del presupuesto público y de aumentar más en lo social y menos en funcionamiento, y asombra que todavía estemos conversando en esa inequidad, o sea que nos falta mucho, es mucho el esfuerzo que hace la administración municipal y que ustedes están haciendo y nos queda siempre faltando.
Sí, Liliana, ese es nuestro reto, nuestro gran reto. O sea, este trabajo que hacemos con Medellín, cómo vamos, no solo identificamos lo que vamos bien, sino esos temas, esas brechas que hay que empezar a reducir entre lo rural y lo urbano, entre el tema de oportunidades, como dicen los televidentes, cuando les preguntamos, no tengo oportunidades, bueno, ¿en qué comuna está? Entonces empezamos a analizar comuna por comuna, cuáles son esos datos y esos indicadores, dónde tenemos que invertir más. Entonces es lo más importante, que tenemos identificado dónde están las brechas más grandes para poder enfocar los programas en esos territorios donde la brecha está, pues el reto está más grande. Y cuando nos hablan de Valle de Aburrá, pues las personas también están hablando del sur. No hicimos la pregunta específica sobre el sur o sobre el norte. ¿Cómo se encuentra en esa percepción, por decirlo de alguna manera, esa medición del cómo vamos en el sur del Valle de Aburrá? También es común a los resultados o a lo que dicen los ciudadanos. Ayer justamente estábamos presentando nuestro 5º informe de calidad de vida y persisten los retos en términos educativos. El decrecimiento, por ejemplo, de las tasas de cobertura es un asunto preocupante, el tema de la seguridad, el tema de la movilidad. Entonces persisten esos retos que hoy tenemos como región metropolitana. Se mantienen. Doctor Hernando, es como una tendencia, pues porque son asuntos que vemos que si nos ponemos a mirar Antioquia, Colombia y la región, son preguntas también frecuentes. Claro, acá hay algo muy importante y es que el cómo vamos recoge mucho el sentir de la gente en el momento del interrogante. Corresponde mucho más a las instituciones que están encargadas de la orientación, del desarrollo, visualizar esa aspiración de ese modelo de ciudad para poder contrastar o acercar esos dos puntos entre lo aspiracional y ese sentir cotidiano. Director, eso ha sido parte también como de la información básica que se está trabajando con el plan metropolitano. Sí, nosotros incluso nos trazamos un norte que va en el mismo propósito que plantea Medellín, y es el de cómo desde una entidad que tiene que ser gestora del desarrollo se pretende también buscar la equidad. Y en términos de equidad yo quisiera como complementar un poco, y es que lo que pretende la equidad es que independiente de dónde estén las personas, en ese espacio donde desarrollen su vida, su cotidianidad, puedan desarrollar también su dignidad humana, puedan desarrollar su vida familiar con generación de oportunidades, de ingresos, de educación, con posibilidades en igualdad de condiciones. Y lo que ha dado la ocupación del territorio y la forma como el modelo de productividad y de competitividad se ha dado, hace que hayan unas diferencias entre unas comunas y otras. Por ejemplo, en tema de densidad empresarial, voy a colocar ese porque me ayuda mucho a identificar en el índice que habló ahora Piedad Patricia, multidimensional de calidad de vida, que creo que es un índice central para todo el análisis de no solo de Medellín, sino todo el Valle de la Aburrá y del país. Y en ese índice hay una cantidad de variables que muestran, a mi manera de ver, el centro, la equidad. Entonces, si yo ubico una densidad empresarial en la comuna 16 o en la 14, estoy hablando de densidades empresariales del 50, del 70%. Pero si yo ubico una densidad empresarial en la 1, en la 2, estoy hablando de densidades empresariales del 5, del 6, ¿Qué es una densidad del 7. empresarial? La capacidad instalada que hay en ese territorio para desarrollar industria, para desarrollar comercio, dinámicas económicas, generar empleo. Entonces, esas personas que están en estas comunas tienen diariamente que desplazarse a las otras para poder encontrar esas posibilidades. Eso que se da en Medellín se da en el Valle de la Aburrá, con ejemplos. No es lo mismo el municipio de Envigado, el municipio de Itagüí, que el municipio de Caldas y el municipio de Barbosa o el municipio de Copacabana. Entonces, lo que tenemos que buscar y pretender todos es que ese cambio en la planificación, en los modelos de planes de ordenamiento territorial, vaya a que cada vez el territorio converse hacia buscar procesos de desarrollo en equidad, que es lo que más o menos de buscar. Entonces estos informes de calidad de vida, que no son otra cosa que un control social, son muy valiosos en ese sentido. Cuando las administraciones se sientan, evalúan y analizan cómo van y cuáles son los ajustes que tienen que hacer, que a mi manera de ver, y lo he venido conversando también con ellos, y dejo esta punta en Flandes, necesitan complementarse con los hacia dónde vamos, porque los cómo vamos son de periodos de gobierno, y para mover un indicador como el que estamos hablando, que es el multidimensional de calidad de vida, necesitamos un esfuerzo continuo y permanente de largo plazo. Bueno, y ese es el tema que nos convoca hoy, la conversación de cómo vamos, hacia dónde vamos y cómo todos nosotros tenemos que ver en ese futuro cercano de cada uno de nuestros municipios y de la subregión como tal, Valle de Aburrá. Vamos a un corte y regresamos con la reflexión y el análisis que nos hacen desde la Cámara de Comercio de Medellín.
Estás viendo Diálogos Metropolitanos. 7 pasos para identificar posibles causas de incrementos en el total a pagar de tu factura de servicios públicos. 1. Verifica si alguno de los consumos de los servicios aumentó. 2. Compara los días de consumo del mes actual y el mes anterior. 3. Compara las tarifas para identificar si se presentó incremento en alguno de los servicios. 4. Compara si en la factura actual tienes intereses de mora. 5. Identifica si tienes nuevas financiaciones de consumo, trabajos o uso del crédito para el hogar Somos. 6. Verifica si se generó algún cobro por suspensión o reconexión del servicio. 7. Verifica variaciones en el cobro de otras entidades diferentes a EPM. La contingencia en el proyecto Ituango no genera incrementos en las tarifas de los servicios públicos. El espacio de proyectados a mí personalmente me parece excelente porque muchas veces nuestros trabajos no tienen la divulgación suficiente y nosotros tenemos, digamos, este medio para mostrárselo al mundo y yo considero que es valioso, digamos, arriesgarse a mostrar, arriesgarse a que nuestros productos salgan, porque ahora la verdad es para eso fue que lo hicimos, para que la gente los viera. Los proyectos audiovisuales que se realizan en Medellín son una gran muestra del talento que tenemos en la ciudad. Proyectados, sábado, 6 de la tarde por Telemedellín. Siempre con vos. En Antioquia, junto al imponente río Magdalena, en el municipio de Yondó, se ubica un ecosistema vibrante. El complejo cenagoso Barbacoas, hogar del hermoso manatí, el bocachico, el bagre rayado, variedad de tortugas, al igual que un gran número de aves. Un sitio estratégico, conocido como la cuna de la vida para diversas especies. Por su importancia ambiental para toda la región, será declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. Nos fuimos huyéndole a la violencia. Un día supimos de viviendas gratis y nos cambió la vida. Al momento de entregarnos la casa, fue lo más lindo que yo pude ver. La casa es muy cómoda y todo es muy lindo. Ahora sí nos sentimos en un hogar. Miles de familias vivían en condiciones inhumanas y gracias al programa Vivienda Gratis y el Gobierno Nacional, estos colombianos ahora son propietarios de su casa. Estas son las casas que siembran paz. Con ellas cambiamos vidas. Gobierno de Colombia. Este sábado a las 9 de la noche, Telemedellín celebra en la Viejoteca los 56 años de la Cooperativa de Yarumal y como invitados musicales la gran orquesta de Cheo y Tony. Señoras y señores, porque es que ustedes no saben, no se imaginan, es que no se les pasa por la mente cuánto queremos a la Cooperativa de Yarumal. ¡Carajo! Estás viendo Diálogos Metropolitanos. El Valle de Aburrá representa para Colombia el departamento cerca de las 3/4 partes. De hecho, el PIB de Antioquia, que suma 46.000 millones de dólares, el Valle de Aburrá son casi 30.000 millones. Esto para significar la potencia que se tiene en esta área metropolitana para impulsar iniciativas, para impulsar empresas, para atraer empresas y para generar
cada vez más empleo formal. Cuando miramos por qué las empresas se motivan a ir a Medellín, hay 3 o 4 elementos importantes. Uno que remarca en cantidades es la colaboración explícita entre lo público y lo privado, que es una fortaleza que se ha creado dentro de Colombia. Pero también que en ciertas industrias esta región tiene buenos proveedores. Y los proveedores hacen parte de ese atractivo que hemos construido, encadenamientos y demás, que hacen de Medellín y Valle de Aburrá una región de preferencia dentro de Colombia. Pero nuevamente, esas ventajas que tenemos, que otros deje consolidarlas, están muy ligadas con el tema de la formación y la educación. Las tendencias, que es lo que interesa en esta conversación, está muy asociado también a la personalidad de los nuevos jóvenes. La gente quiere hacer más empresas individualmente. Las empresas mismas están creando nuevas empresas, nuevos negocios. Entonces el tema de emprendimiento se va volviendo una fortaleza en el sentido de la cantidad de empresas que están emergiendo, en el sentido de las cantidades de empresas que llegan a la ciudad, porque en Medellín y Valle de Aburrá un ambiente mucho más amigable para empezar empresas, para financiarlas, porque hay mucha más institucionalidad de apoyo. Es claro que el norte de Valle de Aburrá muy hacia el norte, igualmente el sur de Valle de Aburrá muy hacia el sur, serán en los próximos 5 o 10 años unos centros logísticos muy importantes, y eso va a significar detrás una transformación productiva muy significativa en materia de nuevas empresas, en materia de nuevos servicios, y detrás de eso nuevamente el perfil de la educación para preparar a gente que pueda prestar los servicios. ¿Qué tal ve esa mirada, profesor Hernando, de lo que nos está diciendo el doctor Jaime? Sí, como lo dice la Cámara de Comercio de Medellín, el Valle de Aburrá se convierte en un centro de oportunidad de desarrollo empresarial y obviamente lo que desencadena en términos de empleabilidad, de emprendimiento. Pero hay unos elementos tendenciales que hacen que ese crecimiento empresarial y ese crecimiento del emprendimiento corra riesgos de potenciar el crecimiento adicional que va teniendo el Valle de Aburrá, porque así como lo decía la doctora Piedad, Medellín se vuelve el centro de atracción en contexto de los 10 municipios del Valle, pero igual el Valle en contexto de la región se vuelve un centro de atracción. Hay un fenómeno que es innegable, y es que las autopistas de la prosperidad van a dejar las subregiones o van a reducir los tiempos de cercanía con el Valle en promedio en unas 5 horas. Entonces, ese elemento va a hacer que la atractividad del Valle, si no hacemos sostenible las subregiones, nos lleve a que la solución al problema sea cada vez de más desgaste, de más intensidad, y de ahí se requerirá diseñar unas estrategias de planificación que mitiguen esos impactos que nos va a generar esa atractividad. Ese ha sido pues el espíritu incluso que ha manejado la Alcaldía de Medellín, doctora Ana Catalina, en querer ayudar desde el área metropolitana y desde otras estrategias a fortalecer los otros 9 municipios. En este caso, con poco la figura mayor que nos propone el profesor, y es el Valle de Aburrá, y también con las provincias y con otros trabajos que ha motivado el área metropolitana, se deben fortalecer las otras subregiones para que esta no cargue con todo. Y ustedes vienen haciendo una mirada desde los objetivos del desarrollo importante que puede ayudar a prevenir todo eso. Sí, Liliana, nosotros lo más importante es que nuestros indicadores del plan de desarrollo, que son más de 550, están alineados con esos objetivos de desarrollo sostenible. Más del 70% de esos indicadores ya está en la agenda de los ODS, entonces un paso muy adelante que ya llevamos de alinearnos con lo que está pensando 2030, la agenda 2030 para nuestra ciudad. Para un televidente común y corriente quiere decir eso, que las acciones que realiza el municipio de Medellín, entonces le están sumando a un ambiente más sostenible, a un agua más limpia, a reducir la pobreza, que está conectado a lo que está pensando el mundo. Está conectado con el tema ambiental, con el tema económico, con el tema de salud, con el tema de educación, está alineado con todas esas estrategias que nos dicen los ODS que tenemos que cumplir. ¿Por qué es importante eso, doctora Piedad?
Es muy importante por lo que decía ahorita el director, el hacia dónde vamos, que creo que ha sido reiterativo en muchos escenarios el doctor Eugenio en proponernos a los cómo vamos una mirada de largo plazo. Yo creo que hemos tenido un elemento diferenciador en cuanto es cierto que nosotros hacemos seguimiento a un gobierno en particular que tiene un plan de desarrollo a 4 años, pero hay una diferencia importante y es que nosotros tenemos una historia, un tiempo, otros planes de desarrollo atrás, que nos permite hacer, digamos, puede sonar un poco arrogante, pero nos permite tener una mirada de ciudad histórica y decirle a un gobierno, ojo, que quizás esos no son los indicadores con los que estamos trabajando, esas no son las cifras, no son las prioridades, no es la agenda, pero sí nos faltaba una visión de largo plazo y esa visión nos la está otorgando la Agenda Mundial de Objetivos de Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible en 3 dimensiones, la económica, la ambiental y la social. Nos pone a pensar en el 2030. Exacto. Y aquí la administración municipal en cabeza de Ana Catalina y todo su equipo, un equipo muy juicioso, están haciendo un trabajo desde el año pasado para construir esos referentes de Medellín, tomando en cuenta la agenda global y la agenda nacional que se definió con el COMPES 39-18 en marzo de este año. Bueno, eso es muy interesante porque nos pone como en una dinámica, en un diálogo similar a lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo está Burrasur? ¿Qué encontraron? ¿Cuáles son los principales hallazgos de ese cómo vamos a partir de la información? Porque veía yo en el informe que se evalúa y de manera muy bonita con un semáforo qué información tienen, cuál no existe y cuál va muy bien. Sí, Liliana, pues yo quería decir algo antes con relación a ese semáforo relacionado con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque Medellín ha hecho un trabajo bastante importante, sin embargo, municipios como los nuestros todavía no lo logran hacer, no logran inclusive pues aterrizar, conectar esos objetivos de desarrollo sostenible con sus planes, programas y proyectos. Ahí hay un reto pues bastante grande para las actuales administraciones municipales, pero también para las siguientes, porque definitivamente pues esa es la agenda que tenemos hacia el 2030 y no podemos caminar, digamos, unos por un lado y otros por otro. Entonces, ese es uno de los principales retos en materia pues de objetivos de desarrollo sostenible. Eso aunado con todas las dimensiones a las cuales nosotros les hacemos seguimiento que tienen que ver con la calidad de vida, nos deja grandes retos. Por ejemplo, uno muy importante es el tema del embarazo adolescente. Ahí estamos altamente preocupados porque se dio un incremento. Se ha movido. Hay un incremento en un municipio, por ejemplo, como Caldas. Sin embargo, lo que queremos resaltar acá es que hay que poner especial atención. Hoy los municipios se encuentran desarrollando programas, proyectos, pero también hacemos el llamado a evaluar la efectividad de estos programas y proyectos, porque una persona, un solo joven, sea mujer, hombre, pues que tenga un bebé a temprana edad, eso ya de entrada trunca su proceso de educación, no permite que se rompa ese círculo de pobreza que se vive también en muchos de estos municipios. Entonces, ese es un punto bastante importante al cual nosotros le queremos hacer bastante énfasis. ¿Qué se encontró en los otros, en seguridad, en salud y en educación? Porque veo que también hay un llamado importante en el tema de seguridad. En el tema de seguridad, pues hay municipios, pues esta es una tasa que varía mucho, ¿cierto? Entonces, en el año pasado, por ejemplo, le pudo ir muy bien a un municipio como Itagüí, que redujo su tasa de homicidios, pero este año, por ejemplo, Itagüí y Caldas aumentaron su tasa. Tenemos un ejemplo, Envigado redujo su tasa, pues es la tasa menor que ha tenido durante los últimos 30 años y aquí también la pregunta es cómo hacemos para sostener esos resultados e inclusive pues obviamente para disminuirlos, pues porque estamos hablando de la vida de los ciudadanos, estamos hablando de personas que están quedando también en medio de conflictos que tenemos en esta sociedad, entonces ese es un factor demasiado importante para nosotros también. Esta información, ¿cómo es útil para el área metropolitana, director, para la Junta Metropolitana y para los consejos metropolitanos que hay en los distintos temas que convocan a los 10 municipios? Sí, es un poco lo que yo también quería como resaltar, es decir, y ahora lo conversabas con el profesor, ¿vamos bien o no vamos bien? Seguramente en algunos aspectos vamos muy bien, en otros no tan bien, en algunos hay que ajustar. Yo creo es muy importante cuidar y proteger estos instrumentos y poderlos tener en todo el territorio metropolitano. Y para eso hay que hacer varias cosas. Una de ellas es, incluso lo veía ayer en la presentación que hacía Mariluz, el de afinar los sistemas de información. Tenemos dificultades en los sistemas de información en los 10 municipios
y obviamente hay unos con mejores sistemas de información que otros. En la medida que podamos tener unos sistemas de información con calidad de la información, la ciudadanía va a tener una información más transparente. El área metropolitana tiene toda la disposición, aquí siempre se ha dicho con claridad que estos son unos procesos particulares, independientes, privados. Nosotros queremos seguir siendo respetuosos frente a eso, pero sí podemos ayudar desde la capacidad del procesamiento de la información, y ahí estamos también pidiéndole a una entidad como Proaburra Norte, por ejemplo. Sí, que es la hermanita de Prosur. Y aquí los hemos tenido, sí, ¿no? claro. Que ha estado trabajando, que se motiven, como lo ha venido haciendo Prosur, a acompañarnos a sembrar la semilla de que en el norte también podamos tener un Aburrá Norte como vamos, y vamos dándole tranquilidad a todo el territorio metropolitano de que todas las 10 administraciones entregan la información de forma transparente, porque lo también es muy valioso cómo se sientan los alcaldes a socializar el diálogo frente a una información que no se elabora para perseguir en ningún momento a una administración, sino para evaluar y para hacer los ajustes que se consideren necesarios desde un control social muy valioso. En ese sentido, doctora Piedad, fue muy bonito el ejercicio con la alcaldía de Medellín de tener las mesas de trabajo que se entregan todos estos 200 indicadores, la alcaldía los revisa, hace también unas aclaraciones y unas explicaciones de por qué si no. Eso, doctora Ana Catalina, es mirarse y decir aquí vamos bien, aquí más o menos y aquí no vamos a alcanzar. Exactamente, Liliana. Nosotros hicimos un trabajo muy juicioso con Medellín Cómo Vamos. No solamente es entregar el informe y ya y simplemente responder las preguntas que ellos nos hacen, sino son unas mesas técnicas donde analizamos indicador por indicador, la línea base de los indicadores y decir, en estos vamos bien, en esto nos falta, en cuáles son construyamos las metas de los indicadores para 2030, porque no es solamente, detrás de ese número que construimos para 2030 hay una historia muy grande construida desde Medellín Cómo Vamos y la alcaldía. Entonces yo pienso que ha sido muy valioso el trabajo que hemos hecho con ellos. Es importante ese ejercicio común de conversación. Absolutamente. No se trata solo de recibir información y votar una información al ciudadano, hay que alimentarla. Y se alimenta, como decía al inicio, de dos formas. Una, con ese diálogo permanente con la administración, que cada vez se afina más, para que la discusión no sea por el dato, la fuente, sino que sea en términos de política pública, de programas, proyectos, evaluación, seguimiento, etcétera. Ahí debe estar el desafío mayor y yo creo que hemos ganado mucho en la historia del programa. Y lo otro es la voz del ciudadano a través de espacios, de mesas de trabajo, donde hay muchos grupos de interés que participan, y adicionalmente también la encuesta de percepción ciudadana que le da voz a ese ciudadano. El sector privado también se nutre de esta información, o sea, también es útil para los empresarios, en el corazón, por ejemplo, de ProAntioquia, el leer todos estos resultados y decir, bueno, ¿y nosotros cómo vamos en relación con esto que le está pasando a la ciudad? Porque el tema de educación también no solamente toca lo público, sino lo privado, el tema de la seguridad, o sea, son muchas las variables que no solamente atiende un alcalde, una alcaldía y un equipo de gobierno con un plan de desarrollo, sino que se suman los planes estratégicos empresariales. Nos nutrimos en doble vía. Nuestros socios, tú mencionabas uno de ellos, ProAntioquia, ahorita veía a Jaime Echeverry, que hace parte de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el colombiano, Confama, Confenal, con la Universidad de AFIT, son supremamente importantes y valiosos para nuestro programa. Ellos son los que hacen posible que tengamos vida, ellos hay que agradecerles todos los días que apuesten a un programa de esta naturaleza, se nutren. Y adicional, nosotros nos nutrimos de las investigaciones que también hacen ellos en todos estos importantes aspectos que afectan la calidad de vida de los ciudadanos. Paola, ¿qué nos dijeron en la encuesta que realizamos a los tuiteros y a quienes están en redes sociales y quieren participar con nosotros? Bueno, Liliana, pues les hicimos esta pregunta a los tuiteros. ¿En qué tema debe invertir prioritariamente un alcalde para mejorar la calidad de vida? Y les dimos 4 opciones: educación, salud, empleo y seguridad ciudadana. Tenemos que de los 284 votos, el 37% apuesta por la educación, un 27% seguridad ciudadana, un 22% empleo y un 14% salud. Muy especial. Profesor, esta pregunta hecha hace 15 años no hubiera salido con educación de primera. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando en esa conciencia, en esa sensibilidad frente a la educación? Yo creo que aquí hay un elemento importante y es la relación que tiene la educación transversalmente con unos ejes multidimensionales de desarrollo. A mejor educación, pues obviamente más posibilidades de acceso a la empleabilidad. En la medida de una mejor educación, más posibilidades de desarrollar emprendimientos o generación de autoempleo. Entre más educación, más opciones de escalar en la estructura de estratificación socioeconómica. Entonces,
se visualiza hoy la educación como ese elemento detonante que puede llevar o conducir a un escalonamiento dentro de la pirámide aspiracional socioeconómica. Yo quería tocar un punto que mencionaba Mariluz, y era el tema de los retos, o sea, que es un poco como la mirada. Yo creo que los cómo vamos son muy interesantes frente al dato, frente a lo que nos muestran de la realidad coyuntural, pero hay un elemento que hay que, dentro de esos retos, visualizar cómo lo vamos a superar, y es la coherencia entre esos instrumentos de gestión de la planeación. Cómo vamos a conectar el corto, que son los planes de desarrollo, con los planes estratégicos de distinta índole que tenemos como instrumentos que tienen que ver especialmente con asuntos de desarrollo económico, desarrollo social, y que nosotros acabamos, juntamente con las dos cámaras, tanto con la de Medellín como la Cámara de la Burra Sur, de hacer un estudio de relación entre los planes, el Plan Estratégico de Competitividad y los planes de desarrollo municipal 2016-2019, y empiezan a encontrar unas restricciones que es necesario superar, y son asuntos de que es que los planes de corto plazo muchas veces ni toman como referente los planes de largo plazo, los planes estratégicos, la temporalidad, la voluntad, la capacidad de decisión, porque obviamente los planes de desarrollo obedecen más a unos procesos electorales que a unos procesos de retos de desarrollo. Entonces hay unas incompatibilidades que para resolver el cómo vamos, o el para dónde vamos mejor, tienen que superarse, y creo que hay un elemento crítico que desde las instituciones rectoras, caso área metropolitana, caso los entes, el cómo vamos como ente de veeduría ciudadana y privada y pública, deben ayudar mucho a las municipalidades a superar esa conexión permanente, a que no se nos pierda. Pues es parte de lo que hoy conversamos, de los retos que tenemos. Vamos a un corte y regresamos con la mirada de la Cámara de Comercio del Sur para que ya ustedes nos propongan los retos que tenemos y lo que debemos hacer hacia dónde vamos de nuestro Valle de Aburrá. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Esta semana en FTW for the Win. Antes se pensaba que las becas solo aplicaban para la gente muy inteligente. Fue para mí más emocionante porque la universidad me ofrecía el deporte que a mí me gusta practicar. Acceder a la universidad no como un sueño por allá lejano, sino que entiendan que de verdad hay oportunidades para hacerlo, y Sapiencia es muestra de ello. FTW, porque la clave para ganar es estudiar. Finish him. Con TDT no me vuelvo a perder mis partidos favoritos. Aquí yendo al trabajo, en el parque o a la hora del almuerzo. Pero escuchen esto, sin consumir datos. ¿Ah? Porque no es internet. Que me pregunten cómo va el partido. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Entre 2010 y 2017, 5.400.000 colombianos salieron de la pobreza. De ellos, cerca de 2 millones superaron la pobreza extrema. 3, 2, 1. En agosto, siempre nos preparamos, porque sabemos que hay mucho por mostrar, por entregar a todos los hogares. Sabemos que en estos días siempre hay melodías, colores, sonrisas, movimiento, celebración y cultura. En este mes siempre nos alistamos para llegar temprano y trabajar hasta tarde, para ser parte de este gran y hermoso evento, en el que mostramos, una vez más, a Medellín, a esta Medellín que sonríe, a esta Medellín que se vuelve feria. Y lo mejor es que es nuestra feria, siempre será distinta. Telemedellín, siempre en la Feria de las Flores.
Telemedellín, siempre con vos. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Yo creo que la Burra Sur es una región muy importante del municipio de Antioquia. La calidad de vida de nuestra población es buena. Estamos en un territorio de 283 kilómetros cuadrados aproximadamente y con una población de 704.000 habitantes. También es importante decir que en esos 283 kilómetros cuadrados contamos con 30.000 unidades productivas. O sea, que es una región muy próspera y algo que hay que resaltar, que ya sus alcaldes, sus 10 alcaldes, norte, Medellín y sur, vienen trabajando muy articuladamente. Ya saben que no solamente su municipio tiene que crecer, sino que es la región la que tiene que crecer. Entonces vienen trabajando mucho en ciudad-región. ¿Y el por qué? Porque hay problemáticas que son comunes. La movilidad es común para todos los municipios. El medio ambiente, ¿para qué trabajo en la parte ambiental si mis municipios vecinos no lo hacen? Entonces es un trabajo que hay que hacerlo muy articulado. Lo mismo la parte de educación y la parte de seguridad. Son problemáticas que hay que tratarlas en forma conjunta y como ciudad-región. Los territorios tienen que crecer, pero en una forma armónica y responsable, hacia todos los factores, con buena educación, con buenos colegios, con buenas clínicas, ¿ya? Con buenos servicios públicos. Se coincide entonces en lo que hay que fortalecer, en lo que debemos tener en cuenta. Doctora Ana Catalina, ¿cuáles son esos retos que le quedan entonces al municipio de Medellín en este ciclo que le falta para cumplir este plan de desarrollo que le suma a ese aspiracional del 2030? Liliana, mira, nosotros alineados con esos ODS que su lema es no dejar a nadie atrás, entonces le apostamos a no dejar a nadie atrás con nuestras líneas estratégicas, como mencionó Piedad, de lo social, lo económico y lo ambiental. Tenemos ya nuestro plan de desarrollo, esos indicadores muy identificados que son más del 70, como lo dije, y seguirle apuntando a cumplirlos completamente y terminar el gobierno con un buen plan de desarrollo pues bien ejecutado. En el tema de educación escuchábamos al secretario de Educación que nos decía pues que hay un buen comienzo, pero también se espera un buen final. Y es decir, poder bajar esa brecha en el acceso a la universidad, a la formación universitaria. Ese es uno de los fuertes que tienen ustedes en este momento. En el presupuesto en este año le hemos invertido más de 70.000 millones de pesos en temas de becas, entonces le estamos apostando a la educación superior. Lo tenemos identificado completamente por comunas y donde debemos tener la inversión mayor para poder reducir esa brecha de educación superior. Ya está identificado. Ya está identificado, le estamos apostando a eso en esta administración. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son esos retos que plantea usted, doctora Piedad, con todo su equipo desde Medellín? ¿Cómo vamos? Sí, los retos, como arranqué, el reto de la equidad y transversalmente el tema de la educación. Yo creo que en educación es donde tenemos el mayor desafío como región y como núcleo capital en Medellín, capital del departamento de Antioquia. Y es, digamos, un reto que es compartido por el país y es compartido por Latinoamérica. Los últimos estudios nos muestran que el crecimiento viene bajando en la mayoría de países latinoamericanos porque no fue sustentado en mayor productividad. Y esa productividad pasa por cómo nos estamos formando, cuál es la calidad de la formación y si las oportunidades son para todos. Claramente acá hay gente muy brillante, muy bien formada, que tiene las mejores oportunidades, pero ojalá eso fuera para todos, nuestros jóvenes y nuestros niños. Yo creo que ese es el mayor desafío de la región. Bueno, ahí hay una tarea grande que tenemos y a la que hay que garantizar. Y esto es para irnos preparando, porque es que ya empiezan a ofrecernos información desde lo público que necesitamos hacerle veeduría y también tener garantías de que eso se logre para toda esta población infantil y juvenil que viene en camino. ¿Qué retos tenemos en la Burra Sur? Bueno, para nosotros saber hacia dónde vamos,
necesitamos saber cómo vamos. Necesitamos información. Exacto, necesitamos información, necesitamos fortalecer los sistemas de información para que pues esta información que se nos es entregada efectivamente sea de calidad. O sea, necesitamos una muy buena administración de los datos también para poder entonces tener información pues para hacerle seguimiento y monitoreo pues hacia futuro. Ese, digamos, es un primer reto que nosotros identificamos. Y lo otro, para poder mirar hacia dónde vamos, entonces también la alineación de los planes, programas y proyectos con la Agenda 2030. Definirle metas, definir indicadores e inclusive aquí habría una apuesta y es que en las comisiones de empalme del próximo año se pueda entregar una batería de indicadores para las próximas administraciones, basada también en los datos que nosotros tenemos, en los datos que las administraciones producen, pero también para que podamos, yo tengo realmente, digamos, un susto con relación a lo que va a pasar el siguiente año, porque no sabemos en ese cambio del sistema de información, como nuestros sistemas hoy todavía no son como los que tiene, por ejemplo, un Medellín, entonces, ¿qué pueda pasar ahí, en ese tránsito? Entonces, inclusive la invitación sería desde ya empezar a organizar esa batería de indicadores para que en las próximas comisiones de empalme pueda entregarse, pues, como todos esos indicadores a los cuales nosotros les hacemos seguimiento. Yo vi, pues, una muy buena disposición de los 5 alcaldes, la generosidad en entregar la información, en saber, en recibir esa percepción también. Eso ayuda mucho, ese diálogo entre todos los alcaldes del sur, porque nos permite pensar un sur conjunto. Claro, inclusive pues entre ellos mismos hay un colegaje que también les permite pues compartir sus buenas prácticas, mirar la información, mirar el programa. Inclusive en estos 5 años un aprendizaje que nosotros tenemos o un gran logro es que efectivamente pues los alcaldes están llegando, están tomando, están viendo la seriedad que tiene el programa y que en últimas esto también es un instrumento de gestión y de transparencia que a ellos les ayuda mucho para también contarle a los ciudadanos cómo van cada uno de sus municipios. Profesor Hernando, esto de manejo de la información es clave. Parecería que es como obvio, pero tener unos sistemas de información para esos análisis de prospectiva, de futuro, son fundamentales. Claro, como dice Mariluz, si no tenemos la métrica de la actualidad, difícilmente podemos hacer la proyección del futuro. Frente a la pregunta que le haces a los demás panelistas, yo quería hacer como un aporte y es, frente al tema del reto, yo creo que es fundamental cuál es el referente del modelo de territorio que queremos. Y hablo más del concepto de territorio que de ciudad, porque es que el concepto tradicional de ciudad nos referimos es a lo urbano, al contexto de las condiciones, a los límites, a los límites más de la modernidad que la ruralidad. Y hay un elemento que es que estamos ya al límite entre ruralidad y sistema urbano se desvanece, cada vez es más efímero, y hay un elemento que hay que entrar a construir, a planificar, y es que en esencia los planes de desarrollo, me refiero a los planes de desarrollo municipal, no alcanzan a resolver las problemáticas que los territorios están presentando. O sea, uno ve los indicadores y en su historia los avances en un indicador significan un esfuerzo muy fuerte para poder hacer una transformación. Esto para el televidente es, uno se pone como una manera de medir, de decir voy de aquí para allá y eso cuesta, o sea, subir un punto implica una inversión muy grande y una gestión muy grande. Claro, implica esfuerzos de voluntad primero, claro, de que el dirigente o el administrador de turno sí conciba que esa problemática es pertinente resolverla y que dentro de su propuesta de gobierno se ponga como reto transformarla. Que se visualice que dentro de la necesidad frente al modelo referente, y yo hablo mucho de ese modelo referente, porque si no tenemos modelo referente, cualquier acción que desarrollemos, cualquier intervención que hagamos, pues será bienvenida y será bien aceptada por el ciudadano, pero necesitamos definir ese referente de territorio, porque lo que ha ocurrido tradicionalmente en nuestros territorios es que han sido los modelos de territorio los que van condicionando los modelos de vida. Entonces nos vamos adaptando como ciudadanos a los modelos de territorio y no vamos básicamente avanzando en el otro sentido. Y eso nos lo dan los planes de ordenamiento territorial y todo nos tocas ayuda. Un punto muy interesante y es esa relación ordenamiento territorial y desarrollo, porque esa relación todavía, digamos que los planes de ordenamiento son muy jóvenes aún. Jóvenes me refiero es que no tienen una historia que podamos hablar de una longevidad.
y es que los planes de ordenamiento se han quedado muy en la planificación de lo espacial, muy en la planificación de lo ambiental, pero en la planificación de lo social y en la planificación de lo económico hay una deuda de los planes de ordenamiento. Y yo creo que hay que contemplar cómo, porque es que es en el espacio donde habitamos. Claro, es donde no estamos. habitamos, sino es sobre el territorio. Y ahí viene clave, director, ese proponer un plan estratégico metropolitano para pensarse el territorio y sumar todos estos aprendizajes de los cómo vamos y también de los retos que tenemos. Hace un poco el planteamiento que hace el profesor es parte del sueño que yo traigo desde hace mucho rato, y es que el territorio colectivamente defina sus prioridades de largo plazo. Si los territorios logran hacer unos acuerdos de largo plazo, los gobiernos territoriales deben acogerse a esas prioridades de largo plazo. Y hay muchos temas que hemos dejado que nos desborden en esas realidades, temas que desbordan las realidades jurídico y político-administrativas territoriales locales y que necesitan de esquemas asociativos territoriales como las áreas metropolitanas. Yo creo que una de las grandes conversaciones que se tienen que dar es que se comprenda la importancia de la metrópoli como metrópoli y cómo ese esquema asociativo territorial ayuda a construir esa mirada de largo plazo. En segundo lugar, yo creo que la pregunta de qué territorio queremos tiene que desbordar los planes físico-espaciales y tiene que desbordar los planes de desarrollo, y es más la pregunta de quienes habitamos este territorio, qué queremos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos que tengan en este territorio como seres humanos, y los planes físico-espaciales no tienen en cuenta eso. Por eso ahí el planteamiento del plan estratégico va más allá, y ese planteamiento estratégico es el diálogo y la conversación. Ese tipo de ejercicios terminan siendo una retroalimentación del diálogo para que reflexionemos sobre eso, y es lo que nos está haciendo falta, porque no tenemos el instrumento y el mecanismo que nos permita decir, bueno, si esta es la construcción que hemos intentado, que lo hicimos, aquí tenemos el plan estratégico de Medellín y el Valle de la Urrá 1995-2015, que fue muy interesante, el planea en el departamento de Antioquia, pero se apagan. ¿Cómo se pueden perder esos tanques de pensamiento? No se pueden apagar, y no solo no se pueden apagar, sino que tienen que tener ese direccionamiento e ir encajando e ir articulando con los planes de desarrollo y con los planes físico-espaciales, que son los planes de ordenamiento territorial. Paola, ¿dónde podemos encontrar toda la información ya detallada, las 300 diapositivas de Medellín, cómo vamos, las 250 de Urrasur, cómo vamos? ¿Cómo podemos nutrirnos de esa información que es deliciosa por demás? La verdad, Liliana, es que este programa es un antojo para una gran información que han realizado ambas organizaciones, y por ello pues también han sido ellas muy juiciosas en tener la información a la mano de los ciudadanos. Por parte de Aurrasur tienen su sitio web, aurrasurcomovamos.org. Allí ellos ya muy juiciosos, pues ayer presentaron el 5º informe y ya está publicado en el sitio web, pueden acceder a él, ahí está toda la información, y además para quien esté interesado en acceder a ese evento en el que se presentó todo este informe, pueden acceder a través de la galería de videos que tienen en su cuenta de Facebook. Muy interesante, porque además ahí está el panel que hicieron con los alcaldes. Por su parte, por Medellín Cómo Vamos también cuentan con su sitio web, es medellincomovamos.org, donde encuentran el informe de calidad de vida y muchísimos otros documentos, porque ellos permanentemente están publicando información, análisis, reflexiones de verdad muy interesantes, y también en Facebook tienen sus respectivos videos, como la presentación del más reciente informe de calidad de vida. Bueno, ya si no nos podemos quejar, información hay suficiente para estudiarla, para analizarla, para tomar decisiones, nos corresponde acceder a ella. Una frase, una propuesta muy cortica de ustedes a nuestros televidentes, a los ciudadanos. Doctora Ana Catalina, ¿qué les quisiera usted proponer? Les propongo que se enteren, que estén enterados de cómo estamos haciendo las mediciones, que aporten, porque todas estas estrategias que hemos tenido para estar informados de cómo debemos hacer nuestra planeación, dónde debemos tener nuestros recursos, qué tenemos que fortalecer en nuestros programas, es muy valioso para nosotros y para poder hacer un proceso de prospectiva muy importante. Doctora Piedad. Al ciudadano decirle que en esa agenda al 2030 de cómo nos imaginamos, cómo visionamos el territorio, el papel del ciudadano es fundamental, la corresponsabilidad, no es un asunto solo del gobierno local, a través del área metropolitana, el gobierno departamental, el gobierno nacional. Los ciudadanos tenemos un papel muy importante con acciones cotidianas pequeñas que impactan positivamente el territorio y la calidad de vida en el territorio. Doctora Mariluz. Yo diría que es dejar de mirarnos de puertas hacia adentro y mirarnos como una región metropolitana. Profesor Hernando.
La participación, y para la participación supremamente importante la información y el rol que juegan los medios para la generación de opinión pública. Director. Integrarlos, ¿cómo vamos construyéndolos hacia dónde vamos? Bueno, ahí quedamos con muchas tareas para todos nosotros como ciudadanos activos, que queremos el territorio que habitamos y que lo debemos soñar y expresar lo que soñamos para lograrlo. Nos vemos, seguimos en estas conversaciones donde usted es muy importante.